tal, colegas? El día de hoy vamos a ver el funcionamiento de la PS100 de Autel, ya que un suscriptor nos pidió que le hiciéramos un video explicándole el funcionamiento de esta magnífica herramienta. Vamos a hacerle un video, espero le guste, le sea informativo y acompáñenme, vamos a realizar este video. Ahorita continuamos. Bueno, colegas, como pueden observar, aquí tengo la punta PS100 de la marca Autel. Viene la punta, viene con sus caimanes que se conectan a la batería positivo, negativo. Aquí se hace la conexión a la punta. Trae bastante cable. Esto nos permite, pues, prácticamente darle la vuelta al equipo, al montacargas o a un vehículo. Aparte también trae otra extensión más de cable, trae bastante cable. Esto nos permite, como les comento, prácticamente darle la vuelta a un montacargas o a un equipo. Trae también su adaptador para conectarlo al cenicero del vehículo. Trae pues la punta se retira de la herramienta y viene aparte. También trae pues su estuche, su caja. Trae su caja. Trae su manual. El manual viene en inglés. La punta lógica trae luz. Trae unos LED que a la hora de estar trabajando pues es muy práctico porque alusan bastante bien. Trae este botón, el principal, que es el que hace que cambien las escalas aquí en la punta. Tiene para corriente directa, corriente alterna, resistencia y continuidad. Aquí con este vamos a cambiar la modalidad en la que la vamos a usar. Si se fijan, aquí está en corriente directa. Si le presiono cambia a corriente alterna. Aquí inclusive puedo checar, por ejemplo, las salidas del alternador, graficarlas, porque también trae gráficas. Como pueden observar, ahí están las gráficas. Podemos ver la señal alterna. La siguiente es continuidad o resistencia. Aquí podemos medir la resistencia de los componentes. El siguiente es continuidad. Si yo quiero que pite, ahí está activado. Si no, que nada más prenda la luz, le dejo presionado. Como pueden observar, se pone la X, eso me dice que no va a pitar. Ahorita aquí tengo un protoboard con unos proyectos. Aquí es donde vamos a usar ahorita la PS100 de Autel para hacerle este video explicándole a un suscriptor que me lo pidió, que se llama Eddie López, si más no me equivoco. Si no me equivoco, es para Eddie López. Espero le sirva, ya que me pregunta cómo es que se usa la PS100. Yo se las recomiendo ampliamente que la compren. Es una herramienta muy buena que nos facilita muchísimo el trabajo porque nos ayuda bastante. Bien, vamos a empezar con el voltaje de corriente directa. Como pueden ver, aquí tengo alimentado mi protoboard. Lo tengo alimentado con una fuente que me está entregando 12 volts. Está entregando 12 de corriente interna. Vamos a revisar nuestra trabajando. La punta lógica, parte de las terminales que tiene positivo y negativo de otro, que esta la tenemos también para la tierra, pues esta la vamos a conectar la tierra. Aquí ya la tengo con la tierra. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a medir voltaje de 12 voltios de corriente directa.
Aquí estoy interceptando la línea de tierra. Como pueden ustedes observar, me prende en color verde. Eso me dice que aquí donde yo estoy conectado es una línea de tierra. Pero si yo lo conecto aquí, ahí está el voltaje de 12 volts. La ventaja de estas puntas lógicas es de que me dan la tierra y la corriente en la pantalla y cambia de color. Cabe mencionar que ahorita, si se fijan, tengo apagado la bocina o el pitido, pero si yo quiero que pite, que me dé una alarma, me voy a donde está la bocina, le dejo presionado y ahí ya va a pitar. Ahí nos vamos otra vez a corriente directa, nos ponemos en tierra y ahí está pitando la tierra. Voy a ponerme en la corriente positiva y si pueden ustedes observar, suena diferente, el pitido es diferente. Corriente positiva, corriente negativa, pita diferente. Ahora, si yo desconecto la alimentación directa del protoboard, de mi protoboard, le desconecto la alimentación, ahí ya se apagó, ahí está completamente apagado. Si yo tengo un circuito el cual no está alimentado con corriente y yo quiero saber si la corriente es la que me está fallando, pues ¿qué voy a hacer? Con mi punta, esta punta tiene un botón aquí, el cual si yo lo aprieto hacia adelante me va a entregar un pulso positivo. Si yo lo aprieto hacia atrás me va a entregar un pulso negativo. Si yo pongo aquí mi punta lógica en el protoboard y le activo el pulso positivo, ahí tiene que prender mi proyecto. Ahí está. Ahí le estoy entregando los 12 voltios para que prenda el proyecto. Si yo lo quito, se apaga. Ahí volvió a encender. Esta función que tiene la PS100 de Autel es muy buena porque en los montacargas o en algún vehículo que ocupamos revisar algún foco o algún componente que estemos sospechando que le falta corriente, pues con la punta yo puedo administrar ese pulso positivo que le hace falta al componente para que funcione y poderme dar cuenta qué es lo que está pasando. Ahora voy a conectar la punta positiva de mi protoboard. Ahí está alimentado como si estuviera el circuito de una batería o de un vehículo trabajando, y voy a desconectar la tierra. Ahí no tiene tierra. Entonces, si yo estoy en el vehículo revisando algún componente y vemos que existe voltaje, perdón, ya se desconectó, permítanme. Como les comentaba, ahí tengo desconectado la tierra, pero tengo la línea de corriente conectada. ¿Qué voy a hacer con mi PS100? Voy a revisar y efectivamente ahí tengo la alimentación de 12 voltios. Pero si yo me conecto a tierra, me voy a dar cuenta que no tengo señal negativa. Tengo nada más la señal positiva. ¿Qué vamos a hacer con la señal negativa? Pues pongo mi señal negativa y le doy un pulso negativo a la PS100.
Como pueden ustedes observar, no enciende ningún LED de mi proyecto. Aquí meto la señal negativa y como pueden observar, ahí está trabajando el circuito con su señal negativa. Lo voy a soltar y se apaga. La herramienta me está entregando la tierra que necesita el circuito para que funcione. Ahí está perfectamente identificado. Quédense hasta el final del video para seguirles explicando de la funcionalidad de la PS100. Este video es exclusivamente para un suscriptor que nos hizo favor de preguntarnos sobre el funcionamiento de la PS100. Para Eddie López, espero les sirva el video y también a ustedes, no nada más a él. Pero él lo solicitó y con gusto pues lo estamos haciendo. Espero explicarme bien, espero le quede bien claro al compañero cómo funciona esta herramienta y invertirle en comprarla porque es muy buena, muy buena herramienta. Entonces ya revisamos voltajes, nos vamos a ir ahora a la escala donde dice para revisar lo que son resistencias y continuidades. Le picamos aquí al botón, aquí estamos ya en resistencias. Como ustedes pueden observar, aquí tengo yo unas resistencias en serie para que prenda el LED. Son resistencias de un valor, permítanme, déjenme hacer la conexión para que podamos revisarlas. Vamos a hacer la conexión. Se me dificulta un poco porque estoy con una sola mano, pero ahorita lo hacemos rápido. Ahí está ya conectado. Vamos a revisar la resistencia. ¿Cuánto nos da? Esta es una resistencia de 230 ohms. Estas, para que los LED me prendan con 12 voltios. Aquí yo pongo la punta. Ya tengo yo interceptado en el cable rojo la otra punta de la PS100. Aquí está. Ahí me está diciendo la resistencia, 213 ohms. Baja un poco porque está con el LED, pero aquí me dice, mire, aquí pueden ustedes observar cómo es que la herramienta también nos da esos valores, las resistencias. Con esta herramienta podemos ver resistencias de bobinas, resistencias de un relevador. Es muy práctica la herramienta. Aquí está, miren. Aquí está mostrándonos la resistencia. Ahora vamos a revisar la continuidad. ¿Cómo es que funciona la continuidad? Vamos a irnos a continuidad. Vamos a ponerlo aquí. Y como pueden observar, ahí me está dando la continuidad del cable rojo. Pues básicamente son las funciones que tiene esta herramienta. Es muy práctica. Cabe mencionar, se me olvidaba, tiene aquí un botón lateral, el cual si yo me equivoco al hacer alguna prueba, este botón se va a botar para protección de la herramienta, para que no se nos vaya a quemar. Ahorita de momento no les puedo no puedo mostrarles cómo funciona con la corriente alterna, pero el día de mañana voy a revisar un alternador y lo vamos a hacer con el alternador para que vean cómo grafica también la señal. Es muy buena herramienta, se las recomiendo ampliamente. PS100 de la marca Autel. Espero este video le haya servido a nuestro suscriptor que nos pidió que le hiciéramos un video explicando el funcionamiento de esta herramienta. Espero les haya servido. Suscríbanse al canal Soluciones Reales en tu Montacargas. Espero les haya gustado el video. Dios los bendiga. Los saluda su amigo Luis Francisco. Saludos.